Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Gautú. El padre lo había estado esperando en la puerta de la cafetería desde temprano, y al ver a Gautú bajar del auto fue inmediatamente a saludarlo. Tras tanto tiempo sin verse, Gautú no estaba acostumbrado al entusiasmo desmedido de su padre. Se sobresaltó e inconscientemente retrocedió unos pasos. El padre lo rodeó con el brazo y lo condujo a la cafetería, presentándolo con entusiasmo. Esta es la cafetería de mi amigo, y hoy está cerrada. Gautu entonces notó que la persiana de la entrada estaba entreabierta, sintió un vuelco en el corazón, y el padre casi lo empuja contra la puerta. La persiana se bajó y tres hombres desconocidos estaban sentados en la cafetería. El olor parecía que todos eran alfas. Durante el aislamiento, Gautu entró en pánico al encontrarse con tantos alfas desconocidos. Inconscientemente extendió la mano y se tapó la nariz. ¿Qué sucede? ¿Crees que los alfas huelen mal? La sonrisa del padre desapareció sin dejar rastro y le preguntó con sarcasmo: no eres un beta porque de repente te sientes sensible al olor de los alfas. Tres alfas fuertes lo rodearon y el olor de feromonas era asfixiante. Gautú se tapó la nariz, retrocedió y le preguntó a su padre: ¿no dijiste que tenías algo para mí? Sí, es cierto, pero de repente ya no quiero dártelo. El padre mintió. Hay algo que quiero confirmar contigo. ¿Por qué renunciaste tan de repente y regresaste sin decir una palabra? Antes de que Gautu pudiera responder, un alfa con tatuajes en los brazos interrumpió a su padre. Deja de decir tonterías. Nos debes. Dijiste que tu hijo iba a pagar, pero parece enfermo y no parece poder pagar tus deudas. ¿Pagar deudas? La respiración de Gautu se aceleró. Se giró y le preguntó a su padre: ¿no dijiste que ya no jugabas? ¿No dijiste que habías encontrado trabajo y que vivirías en paz en el futuro? Joven, ¿no conoces a tu propio padre? Le dijo el hombre con tatuajes. Tu padre me debe dinero. ¿Puedes devolvérmelo? Dímelo. Hasta un conejo muerde cuando está enojado, y más aún Gautú, a quien lo había engañado una y otra vez. No tengo dinero, dijo enojado. La sonrisa del alfa en los brazos de Flor se volvió fría. ¿Eso significa que vine a este lugar por las puras? Gautú no pudo soportarlo más. El juego es ilegal, estás cometiendo un delito. El alfa de los brazos de Flor se rió. Entonces, hermano, no puedo dejarte ir. Este usurero con brazos de flores es un hombre muy malo que es conocido en el círculo. Sus métodos de tortura son tan escandalosos. El padre sabía que este hombre de brazos de flores prefería a los omegas altos y fuertes. Los omegas delicados abundan, pero los altos y fuertes eran difíciles de encontrar. Aunque el alfa de brazos de flores jugaba con mucha flor y suciedad, era muy generoso. El padre necesitaba dinero, así que pensaba usar a su hijo. Comparado con un sueño de hacerse rico, Gautú no era nada, era solo una pijamada y no era la primera vez. Además, sería mejor si fuera su primera vez, incluso podría ofrecer un precio más alto. El padre ya lo había pensado. Un hombre rico como Wenlan jamás toleraría que la gente común diera luz a su hijo a la ligera. Si el niño en el vientre de Gautú era de Wenlan, lo usaría como moneda de cambio para pedirle una gran suma de dinero a cambio de que Gautú no tuviera a ese niño. Y si Gautú no está embarazado, también podría entregárselo a este alfa de los brazos de flor, de tatuajes. Los omegas como Gautú, que son más altos que los betas comunes, son demasiado raros. Además, los embarazados son más útiles y deberían ser más valiosos. Gautú sacó su teléfono y llamó a la policía, pero le quitaron el teléfono.
El alfa de los brazos de Flor era más fuerte de lo esperado y agarró el hombro de Gautú con tanta fuerza que le dolió. La fuerza de Gautú en realidad no era pequeña, pero el otro bando tenía mucha gente. Llamar a la policía, el hombre se rió. El alfa de los brazos de Flor se enojó, se agachó, se acercó a Gautú y le preguntó: Dime, ¿cómo va a devolver tu padre el dinero que me debe? Gautú se protegió el abdomen con dificultad e insistió: No me lo prestaste a mí, ¿por qué debería devolvértelo? Tras decir eso, el alfa de los brazos de Flor se dio la vuelta y pateó al padre en el estómago. ¿No me dijiste que tu hijo me devolvería el dinero? El padre cayó al suelo y gritó y dijo: No tengo dinero, pero mi hijo antes tenía un sueldo muy alto. Es solo que ahora renunció por alguna razón, así que ahora ya no tiene. De verdad, si no funciona, te lo voy a hipotecar y podrás hacer con él lo que quieras, ¿de acuerdo? Hipoteca. El alfa de los brazos frunció los labios. ¿Para qué quiero un beta como hipoteca? ¿Cuánto puede valer? Míralo bien, él no es un beta, es un omega. Si no me crees, huélelo. ¿Es un omega? Al oír esto, varios alfas se acercaron y se inclinaron para examinarlo. Vaya, tienes un parche inhibidor. Por fin he encontrado un gran tesoro. El alfa de los brazos de Flor arrancó el parche inhibidor del cuello de Gautú, bajó la cabeza y lo olió, y un suave aroma emanó de él. ¿De verdad eres un omega? Se lamió los labios con satisfacción y sonrió. Vales mucho dinero. El rostro de Gautú palideció como si le hubiera caído un rayo y forcejeó. Los dos alfas que lo sujetaron a ambos lados fueron sorprendidos. Uno recibió un golpe en la nariz y el otro fue derribado al suelo con una patada. El alfa de los brazos de Flor observó tranquilamente sonriendo cómo Gautú se levantaba del suelo. Cariño, me gusta más la gente con esa personalidad. El padre argumentó: Este chico es muy valioso, te lo estoy hipotecando. Además tiene otro en la barriga. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? El rostro de Gautú empeoró repentinamente y su respiración se aceleró. Quiso interrogar a su padre, preguntándole cómo sabía de su embarazo, pero tenía la garganta apretada, como si estuviera bloqueada por una bola de algodón. Terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.